Juan Rulfo, escritor, fotógrafo y guionista mexicano, considerado uno de los más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, un pequeño pueblo en el estado de Jalisco, México. Su infancia estuvo marcada por la violencia y la inestabilidad política que caracterizaron la Revolución Mexicana, que fue entre 1910 y 1920. Su familia se mudó varias veces debido a la guerra, lo que le permitió conocer diferentes partes del país y experimentar la dura realidad de la vida rural mexicana. Rulfo estudió en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, Estado de México, pero no se graduó. En su lugar, se dedicó a trabajar como agrimensor, topógrafo y fotógrafo. En la década de 1940, se mudó a la Ciudad de México, donde trabajó como funcionario público y comenzó a escribir cuentos y novelas. Juan Rulfo fallece el 7 de enero de 1986 a los 68 años de edad en la Ciudad de México. La causa de su muerte fue un cáncer de pulmón que había sido diagnosticado varios meses antes de su fallecimiento. Rulfo había sido un fumador empedernido durante gran parte de su vida, lo que probablemente contribuyó a su enfermedad. En los últimos meses de su vida, Rulfo se encontraba en un estado de salud delicado y había sido hospitalizado en varias ocasiones. Sin embargo, siguió trabajando en sus escritos hasta el final de su vida. La muerte de Juan Rulfo fue un evento significativo en la literatura latinoamericana y mexicana, y fue lamentada por muchísimos escritores intelectuales y amigos que lo conocieron y lo admiraron demasiado. Su legado como uno de los más importantes escritores mexicanos del siglo XX sigue siendo reconocido y celebrado hasta el día de hoy. Contexto histórico. La vida de Rulfo fue marcada por la Revolución Mexicana y sus secuelas. La revolución había prometido la reforma agraria y la justicia social, pero en la práctica se convirtió en una lucha por el poder entre diferentes facciones políticas y militares. La violencia y la inestabilidad política caracterizaron la vida en México durante las décadas de 1920 y 1930. Contexto social. La sociedad mexicana en la que vivió Rulfo estaba marcada por la pobreza, la desigualdad y la injusticia social. La mayoría de la población vivía en el campo, donde la vida era dura y la pobreza era generalizada. La Ciudad de México, por otro lado, era un centro de poder y riqueza, pero también de pobreza y desigualdad. Contexto político. Juan Rulfo vivió marcado por la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó México desde 1929 hasta los 2000. El PRI se representaba como el partido de la revolución, pero en la práctica se convirtió en un partido autoritario y corrupto. Obras literarias. Las obras de Juan Rulfo se caracterizaron por su realismo, su crítica social y su compromiso con la justicia y la igualdad. Tres de sus obras más famosas son El Llano en Llamas, publicada en 1953, una colección de cuentos que exploran la vida en el campo mexicano y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La segunda, Pedro Páramo, publicada en 1955, una novela que cuenta la historia de un hombre que regresa a su pueblo natal en busca de su padre y se encuentra con una realidad cruel y despiadada. Número 3, El Gallo de Oro, publicada en 1980, una novela que explora la vida de un hombre que se convierte en un exitoso empresario, pero a costa de su dignidad y su humanidad. Los contextos históricos, social y políticos en los que vivió Rulfo influyeron profundamente en sus obras. Su experiencia de la violencia y la inestabilidad política durante la Revolución Mexicana se refleja en la crudeza y la despiadada realidad que se describe en sus obras. La pobreza y la desigualdad social que caracterizaban la sociedad mexicana en la que él tuvo que vivir reflejan la lucha por la supervivencia que se describe en sus obras. La crítica, el autoritarismo y la corrupción del PRI se refleja en la crítica social y en la denuncia de la injusticia que se hace en sus obras. Ya que la intriga nos atrapa, quisimos consultar con un lector qué pensaba sobre esta obra. Vamos a descubrir qué elementos en Pedro Páramo evidencian de manera clara las transformaciones de la sociedad post-revolucionaria. Pues la novela muestra cómo se derrumban las estructuras tradicionales tras la revolución.
Por ejemplo, se nota el abandono y la desilusión en Comala, que es como un reflejo de México que a pesar de los cambios quedó marcado en el abandono de sus gentes y de la corrupción de los poderes. Es como ver una sociedad que, después de luchar por un cambio, se encuentra perdida en medio de la desilusión y la violencia. ¿Y de qué manera narrativa fragmentada y el uso de lo sobrenatural contribuyen a la atmósfera de la novela? El relato se siente como un rompecabezas. Las historias se cuentan de forma desordenada, con saltos en el tiempo y voces que parecen venir de otro mundo. Esto crea una atmósfera de misterio y un poco de irrealidad, haciendo que el lector sienta que está adentrándose en un universo donde lo cotidiano y lo fantástico se mezclan. Es como si la realidad se desdibujara, dejando un sabor a enigma y a melancolía. Si Pedro Páramo es un reflejo de un México marcado por la muerte y el abandono, ¿crees que su mensaje sigue vigente en la actualidad? ¿Qué paralelismos se pueden hacer con la sociedad mexicana de hoy? Totalmente. La esencia del libro se mantiene vigente. Hoy en día también se habla de abandono, desigualdad y de persistencia de viejos fantasmas que afectan el presente. Aunque el concepto haya cambiado, los sentimientos de frustración y desconexión siguen muy presentes en muchas comunidades. Es como ver un espejo donde, a pesar de los años, los problemas de la historia se reflejan en la realidad actual. Y la considerada pregunta más importante para la sociedad de hoy en día: ¿cómo invitarías a un no lector a adentrarse en esta lectura? Pues básicamente le diría que Pedro Páramo es mucho más que un libro. Es una experiencia única, es corto, pero está lleno de imágenes y sensaciones que te atrapan desde la primera página. Si te gusta que los libros te hagan pensar y que te lleven a mundos donde lo real y lo misterioso se mezclan, este libro es perfecto para ti. Además, te dará una nueva forma de ver tanto el México del pasado como el del presente. Juan Rulfo no solo retrató un México en transformación, sino que lo reconstruyó a través de la memoria, el mito y el silencio. Su literatura, con su estilo sobrio pero profundamente emotivo, sigue desafiando al lector, sumergiéndolo en un mundo donde la realidad y lo fantasmagórico se confunden. Más que contar historias, nos dejó ecos de un país marcado por la soledad, la violencia y el olvido. Y quizá por eso su voz sigue resonando, recordándonos que hay mundos que solo existen mientras alguien los siga contando. En conclusión, Pedro Páramo es más que una historia. Es un reflejo de un México marcado por el abandono, la desilusión y los fantasmas del pasado. A pesar de los años, su mensaje sigue vigente, mostrando que los problemas del ayer aún resuenan en la sociedad actual. Es una lectura breve pero poderosa, ideal para quienes buscan una historia que los haga sentir y reflexionar.